Marcelito, grieta nueva en casa. Fácil, Poximix. Mirá que desde las que arreglás se vuelven por el movimiento. Entonces, el nuevo Poximix sella grietas y fisuras. Probá el nuevo sellador pintable de Poximix para grietas flexibles. Poximix, sabe de paredes. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Este Día del Padre, Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium pensados para regalar y compartir. Atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Cada box se prepara con productos de primera calidad. Más información y pedidos en Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now, 97.9. 12 y un minuto en toda la República Argentina. Mal arranque para Juan Macerúndolo. 0-3-15-40 saca frente a Mateo Berretini en su partido de cuarta ronda en la Suzanne Lenglen. 30-40 ahora. Vamos a estar siguiendo con mucha atención lo que pase en Roland Garros con la presentación de Juanma buscando un lugar en cuartos de final. Pero ha llegado Gira Wilker. Bienvenida, Gira, un placer tenerte acá. Tenés frío. No. Por la campera. No, acá hace calor. Lo que pasa es que no me di cuenta. Okay. Y no me saqué. Estoy destemplada. Ok, perfecto. El invierno es así. El invierno es así. Bueno, ¿cómo te llevas con la volatilidad de la política argentina y de su intensidad en términos de noticias, repercusión y lo que plantea la sociedad en relación a lo que se publica, se cuenta o declaran los propios protagonistas? Escuchame, me tiraste una bomba. Todo junto. Mira, a ver, el tema de la volatilidad para los que estudiamos y tratamos de entender la opinión pública es un tema, es todo un tema, porque lo que vos vas viendo cuando vas midiendo es que se van corriendo las valoraciones respecto de algunos fenómenos, van cambiando en el largo plazo, muchos fenómenos cambian, cambian de naturaleza directamente, cambian cualitativamente. Por ejemplo, la noción de corrupción es algo que en los últimos años ha cambiado de naturaleza y ha tenido un poco en la caracterización de la gente, no ha dejado de ser, por supuesto, sobreprecio vinculado a la obra pública, pero también empieza a ser los pequeños privilegios de la clase política. Entonces, lo que vos ves ahí es que hay cambios, pero en general es menos móvil de lo que imaginábamos, en el sentido de que Argentina tiene dos grandes barrios ideológicos y que es más difícil correr a la gente de esos barrios, ¿no? Digamos que los electores pueden cambiar de preferencia respecto de un candidato u otro, pero no de su preferencia ideológica de base. Y esa estructura inicial es lo que le da cierta previsibilidad al sistema. ¿Viste que siempre hablamos, Juan Pablo, de dos Argentinas? Sí. Bueno, sí. Viste que cuando uno mira las escenas electorales, uno más o menos sabe que hasta cierto
o sea, hay cierto valor que va a tender a juntar el peronismo y hay ciertos valores que va a tender a juntar el antiperonismo. Bueno, eso tiende a ser estable. Por supuesto que se va corriendo. La sorpresa del 2023 fue importante, 56-44. Ya estuvo, viste, la imaginación es un peronismo que no llega a los 50, o por lo menos lo que nosotros venimos viendo no llega a los 50, pero 48, ¿no? Digamos, o permeabilidad a la propuesta peronista. Entonces, lo que vos ves es que hay movimientos, hay volatilidad, hay movimientos, pero sobre estructuras que tienden a ser más estables. Tenemos la evaluación de gestión del gobierno nacional, con un 54%, casi 53,8% negativa, pero tenés una valoración positiva entre buena y muy buena del 36,8%, casi 37 puntos. Sí. En esta En la última evaluación, medición. En la última medición. Hay otras que llegan casi al 40%. Para un tercer año es un capital que cómo administra el gobierno. Mira, a ver, lo primero que te voy a decir es, este número, 37 puntos de aprobación, en nuestra saga, en nuestras mediciones sistemáticas, significa un recupero. Sí. Acordate que las últimas veces que estuvimos juntos charlamos sobre los 33-34 que tenía el gobierno y que mantuvo 33-34. Entonces, estos 37 tienden a expresar una recuperación o un aquitamiento de la crítica o viste, nosotros sabemos que el gobierno había encontrado ese piso, ese colchoncito, y ahora, bueno, tendría que mejorar. Yo creo que es un número, 37 puntos. Pensá que en Argentina una elección se gana con 40 y diferencia de 10. Para un tercer año de gobierno y para una gestión con motosierra en mano, es un numerazo. Sí, coincido. Es un numerazo. Con una oposición dispersa. Me interesa mucho en otra placa que has traído, esto de las miradas hacia el gobierno de Milei. ¿Cuál es la siguiente frase? Se acerca más a lo que piensa usted hoy sobre el gobierno nacional. Hay un 34,4% entre está haciendo los cambios que necesita el país y tiene problemas, pero hay que darle tiempo. Es una valoración positiva. Y una negativa del 60,5%, un 42,8% siempre hizo las cosas mal. Los que nos están viendo por YouTube, Flow y TDA lo están viendo ahora. Y este 17,7% de perdió el rumbo me resulta el más interesante, porque el 42,8% es antimileísta. Sí, y pesa casi su voto, 44, voto opositor, 44. Claro, exacto, pero este 17,7% de perdido el rumbo es recuperable, quizá no en un 100%, pero puede ser por Adorni, por Libra, quizá no tenga que ver con el rumbo económico, esa mirada negativa. Ahí se mezclan temas económicos y temas de desencanto por casos. Pero creo que, por lo menos en la investigación cual y lo que vos ves es que lo que corta el lazo con el gobierno, o sea, lo que suspende la preferencia... Es lo económico. Es lo económico. No llegar a fin de mes por el Sí. adquisitivo. Sí, o sea, tenés un problema económico. De todos modos, hay algo interesante acá que es perdió el rumbo. Es decir, hay un momento donde hizo las cosas bien y hay un momento donde el gobierno deja de hacer las cosas bien. Hay como un reconocimiento de eso. No es siempre, o sea, si tenés siempre o perdió el rumbo, hubo un momento donde la cosa estuvo más o menos encaminada. Y creo que ahí hay algo interesante porque ahí hay concentrado una parte importante del votante de Milei. Cuando vos ves qué es lo que quienes componen ese segmento, mayormente lo componen votantes amarillos y votantes violetas, es decir, votantes de Bullrich y votantes de Milei. Entonces, hay algo ahí de un desencanto centrado en el propio elector. Veremos, yo creo que no es una crítica definitiva, y por otro lado la otra cosa que pienso, sobre todo cómo se arma la opinión pública, es que seguramente esos segmentos tienen cerca personas que piensan que está haciendo lo que hay que hacer o que no le está yendo del todo bien, pero bueno, hay que darle tiempo, con lo cual también su opinión
puede verse matizada por un entorno de referencia ideológica, que es algo que puede estar, que probablemente tenga algo de incidencia en una situación electoral. Así que esto es un poco... la escena es una escena donde pareciera que el gobierno como le va bien, se autoinflige problemas, ¿no? Se autoinflige, se autoinfringe una escena compleja de tensiones internas, ¿no? Uh-huh. Pareciera que es que el que se fue, digamos, de la buena imagen de Milei, el que tiene una valoración positiva de Milei, tiene un cierto desencanto, vuelve, ¿no? Como que no es que hay una migración de parte de los votantes de, en su momento, Fuerza Patria, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Unión por la Patria. Unión por la Patria va a tener un encanto por Milei ahora, sino que el que se desencantó cambia un poco el viento y vuelve a tener un buen concepto del gobierno. A ver, viste lo que hablábamos recién de los barrios ideológicos. El desencantado de Milei no es que migra o se va y manifiesta una preferencia por algo realmente, un ADN realmente muy opuesto. Eso no pasa. El desencantado de Milei en general, empieza a mirar cosas distintas a Milei, pero cercanas. Entonces, por eso te explico un poco el envalentonamiento de Mauricio Macri. Eso te iba a preguntar por el PRO en esta situación. De Patricia Bullrich, digamos, como que no hay no son desplazamientos o cambios de signo furiosos, son desplazamientos pequeños a barrios más o menos cercanos, ¿no? Digamos. Claro, incluso puedes estar desencantado con la gestión económica, porque las encuestas también están dando que los salarios, por ejemplo, es una de las principales preocupaciones, pero de repente en una votación seguir en tu propio barrio ideológico y votar a Milei de vuelta. Falta todavía para el 27, o sea, falta mucho, falta que pasen muchas cosas, falta que se discutan también aspectos de carácter electoral que siempre son muy importantes, cuáles son los elementos que ordenan las reglas del juego de un determinado proceso electoral. Entonces yo creo que falta mucho. Lo que sí uno puede ir viendo es, hay llamados de atención que el gobierno toma o no. Claro. Yo creo que acá hay algo interesante, y es que el gobierno, el Círculo Rojo, la sociedad argentina, se fue acomodando la idea de que el gobierno tiene 30 de aprobación. Sí. Que en un momento fue como una cosa de ¿cómo tiene 30? Los tiene, ¿Se acuerdan? ¿Qué? Y los tiene. Por supuesto que los tiene. 3-7 ahora. Por supuesto que los tiene. Año. Sí, claro, por supuesto que los tiene. Lo que digo es, esos 30, y vos lo contás como diciendo, o sea, y los tiene como y no tiene menos, y por supuesto que están ahí y que constituyen un núcleo duro. Tan núcleo duro constituye que hay 25% que le están reconociendo está haciendo lo que hay que hacer. Sí. O sea, y el hay que, o sea, la idea de lo inexorable. Sí, ¿no? Lo obligatorio. Lo obligatorio, debe ser así, lo mandatorio. Sí, sí. Entonces, hay algo ahí, realmente es un nudo potente, fuerte. Entonces, yo creo que ahí hay. O sea, yo planteaba lo de los 30 como un punto de llegada. Pensá que hasta febrero de este año, Juan Pablo, era imposible imaginar al gobierno con menos de 40 puntos. Entonces, los 30 es un punto de llegada, que es un punto, digamos, es un punto de desgaste, los 30. Ahora, mirás un poco desapasionadamente esos 30 y lo que ves es que están sólidos, con 25 que dicen, está haciendo lo que hay que hacer, con muy cerca de esos 40 que permiten ganar elecciones en primera vuelta. Entonces, creo que acá hay algo, hay elementos para volver a poner inquietos a la oposición, ¿no? Estamos con Sheila Bilker, analista de opinión, directora de la consultora 3.0, una referencia semanal para nosotros. ¿Hay impacto mundial de Copa del Mundo? Mirando ediciones anteriores, más allá de la última que fue en entre noviembre y diciembre del 22, ¿cómo influye el mundial? Yo te digo,
pensando en ediciones anteriores, que era un furor, un fervor, no se termina de ver ese clima mundialista, y es loco porque venimos de ganar una copa. Quizá justamente por eso. Quizás por eso. Como ya la ganaste, obviamente repetir después de 64 años es muy difícil. No, es muy difícil, y si lo lográs... Sos Gardel, sos- Lepera y la igual orquesta. son, estos Igual chicos son Gardel, inolvidables, Lepera y la orquesta. pero van a ser sí. inmortales. Sí, O sea, sí, sí. ser sí, bicampeones. Sí, Hoy el único argentino fue Pasarela, pero Daniel no jugó ningún minuto en México 86. Fue el capitán en el 78. Mira. Pero en campo ningún argentino es bicampeón. Acá Wow. habría un montón. Y consecutivo, 17. podría ser, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Eso no ocurre desde hace 64 años. Pero las publicidades están buenas, hay como un retrato de época de la intensidad, lo hablamos en la apertura del programa, Sí. pero desde el punto de vista político, ¿influye el Mundial? Mira, a ver, cuando vos mirás mira por ejemplo el gobierno de Alberto Fernández. Sí, ¿Tuvo impacto? nada. Nada. Al revés, Nada, al salieron revés. 5 millones de personas a la calle a festejar y los jugadores no pasaban por la Y no rosada. pudieron tener su encuentro con el presidente, o el presidente no pudo tener su encuentro con los jugadores, ¿no? No quisieron. No quisieron. No solo los jugadores, lo hablaba con Paulino en el pase, también desde la conducción de AFA. En el 86 también Estuve en México, estuve en el obelisco. Bueno. Tenía 15 años cuando... ¿Fuiste? Sí. Estaba para el obelisco, en La Rosada. Ah, mira. Con Diego Alfonsín cediéndoles el balcón. Esa foto memorable, Estaba ahí, ¿no? sí, de, sí, sí. de Diego con la copa en el balcón, en la Casa Rosada. Digo, no pareciera haber como un impacto directo de Argentina campeón y un beneficio automático para los oficialismos. No. Eso no, digo, es difícil pensar eso. Sí es cierto que yo creo que el Mundial puede jugar un rol parecido a lo que, viste, nosotros solemos decir en general que diciembre, enero y febrero de todos los años, o sea, ese momento excepcional de las fiestas y las vacaciones, son momentos favorables a los oficialismos. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente está en cosas alegres. Por otro lado, yo te diría un poco suspendido el principio de realidad, y entonces los oficialismos gozan de esa fiesta que está Sí. como a espaldas de la vida cotidiana, de la realidad o del peso abrumador de la realidad. Probablemente el Mundial funcione como la fiesta vacación, ¿no? Como esos periodos que son como pequeños paréntesis de alegría y no sé, yo te diría volcamiento sobre esa escena excepcional, ¿no? Hace 8 años no tenemos un Mundial en junio, el último fue el de Rusia, con Mauricio Macri como presidente. En una situación ya económica ya complicada negativa. también. Sí. Bajame el dólar, la puta que lo parió, cantaban en Rusia los hinchas argentinos. Lo escuché Mirá. yo, o sea, iba... Vos estabas ahí en la cancha y escuchaste. Sí, bajame el dólar. Wow. Wow. Argentina se iba a Somos jugar contra Croacia, excepcionales. bajame el dólar. Claro. Sí. Esa que había sido la gran disparada justo previo al Mundial. Tuviste Claro. una devaluación ahí, sí. Sí. Después del 28 del 2017. ¿Qué Sí. cantarán este año? Bueno, el tipo de cambio está barato. Y es el más barato desde Francia 98. Sí. Lo dije, era 1-1. Fue el último mundial del 1-1. El último mundial del 1 Francia a 1. 98. Bueno, eso hace prever que habrá muchos argentinos. No sabemos si esto es así, pero eso hace prever que, en definitiva, Veremos Kansas City, veremos Dallas. Ahora, si Argentina juega en 16avos de final en Miami, va media Argentina. hasta La Ricardo Argentina- Ford desde el cielo va. Claro, exactamente. Claro. Es hincha Miami del sí. seleccionado, sí. Impresionante. Sheila, un placer haberte tenido como cada lunes. Me encanta acompañarlos. Un placer que vengas, gracias. Sheila Vilkel charlando con nosotros, saca para set Matteo Berrettini y parece tenerlo en control, saca 5-3, 40-0, triple set point para el italiano en el partido contra el argentino Juan Macerúndolo, cuarta ronda de Roland Garros.
poquito del seleccionado que está ya en Kansas City, donde va a jugar el primer partido del Mundial el 16 de junio ante Argelia, antes un par de amistosos contra Honduras e Islandia. Por supuesto que, más allá de la puesta a punto, de los entrenamientos, de los ensayos, de lo que el equipo ya sabe qué tiene que hacer dentro de la cancha, lo principal pasa por saber cómo están los lastimados. Y qué margen hay para esperarlos al primer partido, para esperarlos al segundo o directamente hacer un cambio en la lista. Algo que se puede hacer hasta 24 horas antes del primer partido con una constatación de lesión verificable. No es porque querés cambiarlo, médico. No. Me arrepentí, quiero poner un mediocampista central más. No. La argumentación tiene que ser estrictamente médica. Yo creo que el caso más bravo es el de Montiel, por su desgarro grado 2. Molina con un desgarro grado 1 y encima anterior va a llegar en condiciones. Lo de Romero es una recuperación de rodilla, lo de Martínez el dedo. Obviamente que no está en duda o no es prioridad lo que puedan hacer en los amistosos contra Honduras e Islandia. El tema es evaluar y ya pensar en Argelia, el 16. Hay futbolistas que necesitan jugar los amistosos. Pienso en Gio Lo Celso, por ejemplo. Hay otros que van a usar ese tiempo para recuperarse, los ya mencionados. Nico Paz tiene un golpe de hace un par de semanas, un poco más, en un partido de Como. Nico Paz es un jugador muy importante y muy valorado por el cuerpo técnico. No correría riesgo su participación. Y después hay que ver qué pasa, porque eso es una ecualización constante. Hay futbolistas que terminaron las temporadas muy cansados, que no necesitan entrenarse con intensidad. Y lo hablaba con Luis Martín en una charla para Clank. Luis Martín es el preparador físico. Hay que regular cargas y hay que ecualizar. Pero hay futbolistas que necesitan ser exigidos, que terminaron la temporada con poco ritmo, volviendo justo de una lesión. Entonces necesitas ahí ir evaluando. Obviamente hay prácticas comunes, entrenamientos comunes, si el entrenador quiere ensayar algo concreto, pero después hay una ecualización constante. Jugadores que están entrenándose solamente para recuperarse de la lesión, haciendo trabajo de fuerza, por ejemplo, y que no pisan el terreno de juego, el lugar de entrenamiento. Entonces cada futbolista tiene un tratamiento particular. Son 26 más los que fueron por si hay algo que les casi obligue a entrar inmediatamente en la lista. Hay 2 laterales derechos, Agustín Giay, Ogiay y Nicolás Capaldo, por el tema Montiel. Hay que ver qué pasa con Paredes, que jugó con una distensión el partido de Boca contra Católica, y eso se le agravó. Descartan desgarro, pero ya lo dejan afuera del estreno contra Argelia. ¿Qué significa eso? Si Paredes está en condiciones de jugar el segundo partido, ¿qué hace el entrenador con esa información? Por ejemplo, está Máximo Perrone, que la rompió en Como jugando de mediocampista central, como una alternativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un jugador que necesita ser exigido como Gio Lo Celso? ¿Cómo responde físicamente a una exigencia mayor que otros? Por eso los amistosos van a ser importantes. Para algunos para descansar y otros para exigirse. Entonces, cada día tendremos más información sobre algo que recién se va a determinar después del 9 de junio. ¿Tenés la lista? Sí. ¿Me preguntás a mí qué percepción tengo? Yo creo que esa lista va a tener 2 o 3 modificaciones. Que no van a ir los 26 que convocó Scaloni. En el Mundial pasado, Joaquín Correa y Nico González se mancaron en la última parte. Joaquín Correa hizo el 5º gol del amistoso con Emiratos Árabes y fue descartado. Y entraron Ángel Correa y Thiago Almada, que estaban jugando acá un picado con amigos comiendo un asado. Obviamente que hay más previsiones ahora. Jugadores que están en Estados Unidos y otros en Buenos Aires
listos para la convocatoria. Es algo de intuición y algo también de información con relación a lo que les estoy contando. Yo no creo que todos los tocados lleguen en condiciones al Mundial. Por eso la previsión de Scaloni y por eso la especulación que hago yo yo creo que de esos 26, 2 o 3 cambios va a haber. Por lesión todos, alguno que ante la exigencia del entrenamiento, que lo necesita, y lo necesita el técnico también. Yo me acuerdo, después del partido en Emiratos Árabes, Argentina 5-0, hacemos el cierre y veo futbolistas argentinos haciendo pasadas en el campo de juego. Pasadas, digamos, de 50 metros, de 100 metros. Qué raro. Bueno, Scaloni quería saber cómo estaban. Porque a veces el futbolista te dice, estoy bien, y no se exige. Entonces, no, la pasada es, exigite. Está al 75, está al 80, está al 90, al 100. Obviamente no habían jugado lo suficiente como para sentir el peso de ese partido, de esa exigencia. Y yo creo que esto va a pasar. Algunos, como Messi, por ejemplo, va a tener muy poca exigencia. Hasta que se sienta bien y ahí sí. Pero hay otros que necesitan. Claro. Entonces, yo creo que va a haber cambios en la lista. 2 o 3. Así que, día por día, vamos a ir viendo qué pasa con las noticias que llegan desde Kansas City, cuyo centro de entrenamiento es ideal para el seleccionado, queda cerca del hotel. No pudieron integrar alojamiento y lugar de entrenamiento como en la universidad en Qatar. No había manera. Y si bien Argentina juega 2 partidos en Dallas, era mejor, por hasta las condiciones climáticas, estar en Kansas City. Argentina juega ahí el primer partido, pero antes tiene que viajar a los partidos amistosos y después viajará 2 veces a Dallas para jugar contra Austria y Jordania. Y el Mundial de Fútbol 2026 ya se empieza a jugar en Now 97.9, cobertura total, móviles en vivo de Estados Unidos para vivir cada partido como si estuvieras ahí. Vas a vivir la experiencia con nosotros junto a Now 97.9. Y si hablamos de encuentros que se disfrutan de verdad, hay un clásico que no puede faltar. Aperol te invita a sumarte al ritual, acompañado por su aperitivo ligero, fresco y vibrante que hace único cada momento. Porque si hay juntada, hay Aperol Spritz per tutti. El gran desafío es no volcar de lo torpe que soy. Objetivo cumplido, señores, riquísimo. Aparte, el Aperol se sirve hasta arriba. Sí, hasta arriba, sí. arriba. No, el problema Por no es de eso. Aperol, sino de mi torpeza y encima con la zurda. Pero objetivo cumplido. No doy otro sorbo porque el próximo seguro que termina esparcido sobre la mesa.
Now. ...6-3 y 2 iguales. El parcial favorable a Matteo Berrettini, muy sólido con su servicio. Quebró en el primer saque de Cerúndolo en el segundo game y a partir de ahí conservó la ventaja. Ahora sacó primero Juanma, porque terminó 6-3 impar, o sea que el segundo set lo arrancó con el saque Juanma Cerúndolo y por ahora están saque a saque. Con mucha autoridad defiende sus servicios Berrettini. Juanma tuvo que levantar breakpoints o 0.30 en alguno de sus saques. Ahora va a sacar en el quinto game del segundo set 3-6, 2 iguales. Ronda informativa que va a empezar con Barbie Arroyo. Barbie. Claro que sí, porque el 7 de junio va a estrenarse la película que protagoniza Chino Darín en el Festival de Tribeca en Nueva York y se llama Dante. Y uno dice, bueno, sí, pero es el nombre de su hijo. Tal vez él cuando estaba haciendo este largometraje en España, es una película española dirigida por Hugo Ruiz y él protagoniza con Esther Expósito. Tal vez en aquel momento, panza mediante, de Úrsula Corberó habrán dicho, ¿y qué nombre? Bueno, me gusta Dante. Dante Darín Corberó es el nombre del hijo, que ya sabemos que tiene 1 mes, 2 meses aproximadamente, pero esta película que se estrenará acá en Buenos Aires todavía no hay fecha. Es poco el cine español que llega. Y cuando llega, no tiene la repercusión que los productores quieren. Sí, las series. Las series españolas se consumen un montón a través de plataformas, por supuesto. En este caso, entonces, es un thriller, un policial, que lo que protagoniza no viajará a Nueva York por convenio con su mujer, con Úrsula. Decidió quedarse en España, acompañándola en estos primeros meses de crianza del niño, pero sí, su película estará allí compitiendo en este festival neoyorquino. Esther Expósito, la novia de Kylian Mbappé, el delantero de la selección francesa. Mira, exnovia de Nico Furtado también, sí. ¿no? Mira, qué currículum. No, que se armó un escándalo sí, porque pues Mbappé lastimado, el Madrid jugándose cosas importantes y él viajando con su pareja por Italia. Se lo reprocharon muchos hinchas del Madrid. ¿Sí? Por eso, digamos. Qué tema el eso, dato. ¿no? Claro. Sí, Lo acompañará en Estados Unidos. Ella, bueno, va a viajar, por eso queda. ¿Qué se detiene Francia? ¿Por dónde andará Francia? Francia, ahora te digo, creo que es Estados Unidos, pero no sé. Claro, puede ser otro país. Puede ser Canadá. No, puede ser Canadá, México, pero estoy casi seguro que es en Estados Unidos. Claro. Pero hay algunos seleccionados que admiten la presencia de parejas. ¿Te acordás lo que era Bilardo? Bueno, siempre se dijo. Era bravísimo. Siempre estaba aquello, ¿no? Sí. Bueno, pero hubo. ¿Te acordás de la anécdota de la limusina entre Claudio Canigia? Mariana. Exactamente. Va a estar en Massachusetts, en la Universidad de Bentley. Ok, Estados Unidos. Estados Unidos. Bien. Francia, digo. En Boston, en la Universidad de Bentley. Quiero saber esa anécdota de la limusina. Había encuentros entre Mariana Nanis y Claudio Canigia durante el Mundial de Italia 90 en una limusina. Ella llegaba a todos lados. Porque Carlos era muy restrictivo con el tema de los encuentros y Cani y Mariana, obviamente, la etapa más fogosa, querían tener parece, su momento. Sí. Eleonora Pérez Caresi. Cambiamos rotundamente de tema. Fue el Día Mundial del Tabaco y se encendieron todas las alertas por este consumo masivo de los adolescentes con los vapeadores. El 35% de los jóvenes ya probó vapeadores
y salieron muchos especialistas a alertar sobre los riesgos que tiene el uso de vapeadores en la salud. Al mismo tiempo, ayer en el boletín oficial, el Ministerio de Salud puso en marcha el Programa Nacional de Control de Tabaco para regular justamente la comercialización de vapeadores, productos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina. Todo esto es una iniciativa que contempla, que esto es muy importante, la creación de una base de datos única, controles de calidad y requisitos de registro para quienes fabriquen o vendan este tipo de productos. Porque hasta ahora vos te comprabas el vapeador y no sabías qué era lo que estabas consumiendo, porque encima como te conquistaban con la cantidad de sabores que tenían, menos te dabas cuenta de lo que estabas consumiendo. La medida se conoció mientras especialistas alertaron por el crecimiento del consumo de vapeadores entre adolescentes en Argentina. Y lo más interesante de esto es que marcan el crecimiento masivo del consumo de vapeadores entre los jóvenes por culpa de publicidades y por culpa de las redes sociales. Claro. Por esto que siempre hablamos del FOMO, también se genera el FOMO en este tipo de cuestiones, y cuando ven a alguien que admiran que están con un vapeador, tienden a probarlo porque soy canchero como tal. Queda cool. Queda cool. Circuló una imagen, ¿no? Perdón, de Paul. ¿Se armó Había como una una imagen, polémica? O no sé si es real o qué. En redes sociales circuló un videito que le estaba viendo el recital de Tini en Perú, donde como que se esconde con la mano y aparentemente está con un vapeador. Hay que ver si Tim Payne vapea o no vapea ahora, ¿no? Claro. Es muy importante. A ver cuántos seguidores tiene Tim mientras. Sí, cercano a los 5 millones. Euge. Bueno, otra reglamentación de la reforma laboral que salió hoy en el boletín oficial que tiene que ver con los recibos de sueldo. Ahora cada empleado registrado va a ver en su recibo de sueldo dos cosas importantes. Primero, que va a estar dividido en 4 secciones: datos del empleador y del trabajador, detalle de las contribuciones y conceptos, total de la remuneración bruta y deducciones, y la remuneración neta también se va a informar. Y además va a haber un gráfico de torta o gráfico circular en el que te muestra cómo se compone el costo laboral. Es decir, con un gráfico vas a poder ver cuánto es tu sueldo bruto y cuánto es tu sueldo neto y cuánto porcentaje hay de cada cosa que se agrega que tiene que ver con lo que paga el empleador por tener un trabajador registrado, ¿no? Seguridad social, obra social, ART, aportes sindicales, aportes a cámaras o a entidades empresariales y otros conceptos obligatorios. El objetivo es brindar mayor transparencia y vas a poder ver efectivamente cuánto es el peso de esas contribuciones en tu sueldo. Mauro Embe. Bueno, vamos a hablar de otro país que va a ir a balotaje muy pronto, el 7 de junio, que es Perú. ¿No? Que habíamos dicho que tardaron más de un mes en dar los resultados oficiales después de todo el escándalo que sucedió con mesas que no habían votado y que votaron ya con los resultados expuestos. Fue un desastre. Y en este caso, según algunas encuestas, la de Ipsos, Keiko Fujimori ganaría con el 40% de los votos. Roberto Sánchez, ¿no? El candidato muy cercano a Castillo, si se quiere ideológicamente, con el 38,3% que haría en este caso como perdedor. Y un 21% de votos nulos o en blanco, ¿no? En un simulacro que hizo, pero que es un montón. Es un montón, 20% de los votos en blanco, que refleja justamente la crisis que tiene el sistema político peruano, aunque hay que decir lo siguiente, que siempre lo decimos, la estabilidad de la moneda se debe a que no, si bien hay crisis políticas, Julio Velarde está presente en el Banco Central del 2006 y fue anunciado por Alan García en su puesto, ratificado por Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. Y sigue ahí. Va por su 6º mundial. Más o menos, exactamente. Como Messi. Perú no ha jugado los 6 mundiales. De hecho, su último mundial fue Rusia, 2018, al que regresó después de bastante tiempo. Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia, Qatar, Estados Unidos, México y Canadá. Sí, 6º mundial para Julio Velarde, Julio Velarde, a cargo del Banco Central. No. Eso le da la estabilidad a Perú. O sea, no es la política que está plenamente en crisis, sino la estabilidad del sol peruano la da el presidente del Banco Central. Bueno, algunos mensajes. Virginia me dice, miralo al Chiquitapia en el Financial Times. Leí la nota, no me gustó. No la llegué a leer, ¿qué dice? Hay algunas imprecisiones y el foco me parece bastante difuso. Como que abarca mucho, aprieta poco. Creo que quiere condensar, compilar en un artículo lo complejo que es el fútbol argentino, lo complejo de las relaciones humanas y
y no lo logra. Quizás si se hubiera enfocado en un solo tema y desarrollarlo en profundidad, habría sido más interesante. Al menos en el título parece como un adversario directo del presidente Milei, de la política. Sí, a la misma liga. Como que hay una especulación de que si a Argentina le va mal en el Mundial, la posición de Tapia queda debilitada. Claro. Y yo creo que la posición de Tapia tiene mucho más que ver con los clubes que con el resultado del Mundial. Por ejemplo, digamos, de hecho, el futbolero militante que participa en el debate público en redes, en un 98% está en desacuerdo con estos torneos. Claro. Pero los dirigentes no. Y yo creo que los hinchas de Belgrano hoy no están en desacuerdo. No. Y los de Platense tampoco. Los estudiantes sí, porque está Verón y hasta el propio Verón fue crítico del formato de los torneos, aún con Estudiantes campeón del Clausura 2025. Obviamente trata de meter todo, hasta incluso ese acercamiento de Tapia con Donald Trump cuando, pagando $50.000, asiste a una cena privada en diciembre en Mar-a-Lago, en honor al activista político Charlie Kirk. O sea, hay un montón de cosas que aparecen en la nota que creo yo que como pantallazo al que no tiene idea está muy bien. Claro. A mí, digamos, es como que me hubiera gustado que fuera más profunda en un tema y que no abarcara tanto de la compleja relación entre el presidente Milei y el presidente de la AFA, Chiqui Tapia. Pero la pueden leer porque además está libre y disponible, no tenés que pagar. Pasa que ahí quizás el público es, siendo Milei un fenómeno en el mundo y consumido como un fenómeno de parte de los medios. Sí. El público no es el argentino al que está dirigido la nota, entonces al argentino y al futbolero, y como decís vos, le pasa esto. En cambio, a alguien que más o menos quiere leerlo porque le llama la atención Milei y uy, ¿qué está pasando? Justo la última selección campeona del Mundial, entonces, ¿qué está pasando? Sí. Llama por ahí. Pienso que Fete lo hace para que pongamos expectativa en el Mundial, y resumido sería eso, que la posición de Tapia depende de los resultados en este Mundial. Por eso yo no creo eso. ¿Se acuerdan el artículo de Washington Post en el Mundial pasado? Que no había negros. ¿Por qué no había afrodescendientes en la selección argentina? Sí, que no era para, claro. O sea, que llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Ha pasado nuestra ronda informativa, actualizamos Cerúndolo, 3-6, 3 iguales, 40-0, recién estuvo 30 iguales con el saque de Berretini, todavía no ha podido tener un breakpoint para meterle presión al italiano, pero bueno, está ganando este game con comodidad. En el game pasado levantó un 0-30 y acá lo gana rápido, sacará Berretini 3-4 cuando vuelvan del descanso. Nosotros seguimos así en No Somos Nadie.
15:30 saca Berretini, 3-4, segundo saque, pelota mala en el primer servicio. Veremos si Juanma puede tener una oportunidad de quebrarle el saque al italiano. Eleonora Pérez Caresi, ¿existe la ciencia de la suerte? Existe la ciencia de la suerte, la estudian en la Universidad de Stanford. De hecho, existe un libro acerca de esto. Ajá. Lo que dice la ciencia de la suerte es que cuanto más conscientes somos nosotros de nuestra responsabilidad y del peso que tenemos en el armado de nuestra vida, más cerca estamos de ser unas personas afortunadas en nuestras vidas, más propensas estamos a que nos pasen las cosas que queremos que nos pase. ¿Qué es lo que dice Tina Silin, que es neurocientífica y es profesora justamente de la Universidad de Stanford? Nosotros interpretamos la suerte como fracaso o éxito y que eso pasa aparentemente por cuestiones externas a nosotros. Lo que ella sugiere es que eso externo que aparentemente condiciona nuestra suerte está en realidad dada por un montón de decisiones previas que nosotros tomamos y que no nos dimos cuenta muchas veces que habíamos tomado. Y que la palabra suerte en realidad es la excusa que encuentra el ser humano para no hacerse responsable de sus propias decisiones. Entonces ella dice, todo en el mundo es causa y efecto. Hay algo que te pasa y hay una reacción ante eso que te está sucediendo. En el medio hay un tiempito, que muchas veces son segundos, que es lo que a vos te permite tomar una u otra decisión. Lo que vos hagas en ese tiempito es lo que va a determinar si vos sos una persona afortunada o si vas a ser una persona que atraiga la mala suerte. ¿Por qué? Porque hay primero que hay un seteo mental en lo que una persona afortunada lo que hace es, cuando tiene ese tiempito para tomar la decisión, primero la toma creyendo en su intuición, creyendo que si las cosas salen mal, simplemente salieron mal y no se trata de un fracaso, sino que se trata de un aprendizaje, porque todo lo que viene como crítica o como fracaso, entre comillas, es en realidad una escuela para tomar una mejor decisión a futuro. Que una crítica o un fracaso no determina tus posibilidades futuras. Que algo te suceda ahora mal no significa que eso vaya a ser para siempre. Eso es lo que le sucede a las personas que se autoconciben como personas que tienen suerte. Y como todo lo que vos le pones atención se expande, según la neurociencia, si vos le pones atención a que todo en realidad es aprendizaje y aunque te estés equivocando, en realidad estás abriendo como nuevas puertas, todo va a ir a tu favor. Porque vos estás expandiendo esa premisa en tu cabeza. En cambio, las personas que son desafortunadas y se conciben de alguna forma desafortunadas, cada vez que tienen una crítica o cada vez que algo les sale mal o no sale el resultado que estaban esperando,
creen que todo el mundo está en su contra y que todo va a ser siempre así. Entonces focalizan tanto en que todo va a estar siempre mal que terminan autoboicoteándose y generando ese tipo de situaciones que siempre le van a traer esa mal llamada desgracia, porque en realidad fue una decisión de ellos. La tendencia al fatalismo. La tendencia al fatalismo. Y a victimizarse después, Claro, ¿no? porque Quedar en ese siempre- lugar de víctima, que todo el mundo contra mí. Claro, y encima una persona que se autoconcibe afortunada o que ve en la adversidad una oportunidad, siempre está con los ojos más abiertos para encontrar nuevas oportunidades. Entonces, probablemente sea una persona que no está todo el tiempo encerrada en el celular porque está atenta a las señales que pueda ver y... Por ejemplo, el fin de semana, mira, le voy a poner un ejemplo como muy simple. El fin de semana se casó Dua Lipa con este actor que ahora no recuerdo el nombre. Calum, no me acuerdo el apellido, sí. ¿Cómo se conocieron? Estaban sentados en un bar leyendo el mismo libro. Si ninguno de ellos Fortuna hubiese... de Hernán De un Díaz, autor argentino. argentino, del argentino. exactamente. Sí, siempre hay un argentino en la historia. Siempre. Si ninguno de ellos hubiese levantado la mirada y estar atento a lo que esté pasando en el contexto y en su presente, no se hubiesen conocido. Eso te pasa con la mayoría de las cosas. Siempre en neurociencias lo que te tratan de explicar es las oportunidades están, el problema es que no las ves. ¿Por qué? Porque todos nosotros vemos nuestra vida a través de un lente, que tiene que ver con nuestro aprendizaje, con nuestras vivencias, con las cosas que nos pasaron, con todos nuestros años recorridos. O sea, de esta misma situación, cada uno de nosotros va a recordar algo distinto, porque llama tiene que ver... Callum Turner, modelo. El esposo de Dua Que Lipa. estaban leyendo los dos Fortuna de Hernán Díaz. Exacto. Cada uno ve su realidad con ese lente que es todo lo que fuimos todos los preconceptos y las cosas que fuimos aprendiendo durante nuestra vida. Entonces, si vos estás aprendiendo todo el tiempo a que el mundo está en tu contra porque siempre te salen las cosas mal y siempre estás pensando en si ya me salió mal, me va a volver a salir mal. Y si yo nunca fui la persona que tuvo suerte, ¿por qué la voy a tener ahora? Siempre vas a estar retroalimentando eso. En cambio, si vos estás más abierto, vas a ver en cada cosa una oportunidad. Te vas a sentar en un bar y vas a hablar con la gente que está al lado tuyo del colectivo y de repente, che, ¿sabes que me encontré con alguien que justo trabajaba en la empresa donde yo quiero entrar? Y bueno, y ya le pedí el teléfono y vamos a tener una reunión mañana o vamos a tomar un café mañana. De eso se termina tratando la suerte. Me hace acordar a esta frase que no sé si la han escuchado, pero la suerte te encuentra trabajando. Claro. Que está un poco incompleta porque es la suerte te encuentra trabajando y prestando atención, sería. Es que cuando estás trabajando, se supone que estás prestando atención a eso que vos querés lograr. Claro. Otra frase es: a la suerte hay que ayudarla. Exactamente. La suerte no se encuentra, sino que la suerte se fomenta. Claro. Y se persigue, pero con una actitud, valga la redundancia, activa. Me pasa como docente cuando los alumnos, incluso yo como alumno también, uno tiene que estudiar para un examen. Que no es solo la suerte, no. Uno tiene que estudiar y ayudar a la suerte. Después, bueno, hay factores que no se controlan, pero uno tiene que ayudar a que esos factores sean cada vez menores, claro. Vos tenés que controlar lo que podés controlar y después tranquilizarte después se va a ver un resultado, pero no importa tanto el resultado, sino que importa... Hice lo posible. Hice todo lo posible para lograr lo que quería lograr. Si no salió... tomar ese aprendizaje porque seguramente va a ser una piedrita que te va a llevar a otra piedrita que te vas a ir armando el caminito que vos querés armar. Esta neurocientífica de la Universidad de Stanford, que fue la que hizo la tapa de la revista Ford la semana pasada, Tina Seelin, lo que dice es: no es lo que nos pasa, es cómo interpretamos y nuestra respuesta a eso que nos pasa, lo que define nuestra trayectoria, de buena o mala suerte. The Courage Gap, le llama a ella, es ese espacio de coraje que es el que está entre eso que nos pasa y la decisión que nosotros tomemos. Entonces, si sos una persona afortunada o desafortunada, depende nada más que de vos. Muchas gracias, Eleonora Pérez Caresi. Barbie Arroyo, vamos a cerrar esta tercera hora de programa con censura en el Cervantes. Sí, llama mucho la atención. La obra, la revista del Cervantes, que evoca aquella que se estrenó ya hace muchos años, en 1922, en el mismo lugar, trajo muchísima gente al Teatro Nacional. Recordemos que el Cervantes es un teatro oficial que depende de la Secretaría de Cultura Nacional, ¿no? De Leo Cifelli. Y lo que sucedió fue que uno de los dos personajes está protagonizada por Marco Antonio Caponi, que homenajea a Tato Bores, por Sebastián Suñé, a Enrique Pinti, y vedettes, está Mónica Antonopoulos, Alejandra Radano, Carlitos Casella y un gran cuerpo de baile y músicos. El personaje de Tato
intenta, más allá del libreto, de actualizar de acuerdo a lo que sucede en la coyuntura, como pasó siempre con Tato. Y eso empezó a molestar. Justo había un funcionario viendo una de las funciones y fue un llamado de atención, bueno, alivianemos esto. Pero más allá de eso, de un día para el otro, el martes pasado, mandaron un mail en donde le comunicaban a todo el staff que se levantaba sin fecha de volver a escena todas las funciones por un problema técnico de una plataforma giratoria que no funcionaba, etcétera. Ninguno de los protagonistas todavía ha dado ningún comunicado, nada oficial. Ellos necesitan y van a cobrar a partir del 10 de junio, como sucede cada mes. Pero lo que se intuye es que ya se comunicó a través de la Secretaría de Cultura que la obra va a ir a Mar del Plata, a un teatro privado, y que va a tener un elenco completamente renovado. Nadie va a repetir allí. Y ahí es donde se produce la incomodidad, porque ahí es como que cualquier suspicacia hablan del tema de la censura. Primero nos avisaron que tendríamos que sacar algunas bromas o comentarios que hacían en los monólogos, y por otro lado, una obra que ya llevaba más de 150.000 tickets vendidos y que era un éxito, de un día para el otro se quedó sin escenario. Una pena, apenas se ha cumplido un año de esto en una segunda temporada, con reposiciones, se ha levantado durante el verano porque había otras obras ya contratadas, y cuando están en el mejor momento se levantan así. En los próximos días seguramente sus protagonistas darán un comunicado, pero lo que quedó es este gusto a algo pasó acá que se ensució en el medio y que no podemos seguir haciendo este éxito, que toda la crítica ha tenido las mejores repercusiones. Yo estuve el año pasado viendo la obra y la verdad que era volver a aquella época de una revista, plumas, vedettes, baile y todo en escena como hacía mucho tiempo que no sucedía. Muchas gracias, Barbie. Las 13 en toda la República Argentina. Saca Juanma 5 iguales en el segundo, 30-15 tras haber perdido el primero 6-3.
En la previa de cada partido hay amigos que comentan más que el comentarista. Y sobre la mesa siempre hay... ¡Ay, maní, maní! Maní King, pasión por la previa. ¡Maní King! Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Este jueves, Now, en vivo desde Idea Management 2026. El evento donde los futuros líderes de Argentina se inspiran, conectan y se actualizan sobre tendencias de innovación, management y liderazgo. No somos nadie y Coworker, programas especiales en vivo desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Idea Management 2026. Now, 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ese querido, ¿cómo estás? 14.4 la temperatura en este momento. ¿Cómo sigue el tema? ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo andan? Bueno, yo les cuento que vamos a seguir con cielo mayormente cubierto, que se mantiene esa chance de alguna lluvia, llovizna aislada en la última hora. Hubo alguna precipitación muy débil en la zona de Seiza y esto va a continuar porque con viento del este persistente, cielo cubierto, es probable que tengamos alguna lluvia, llovizna aislada, muy poquitito, nada más que eso. La máxima está estimada en 15 a 16 grados, no más que eso, o sea, estamos muy cerquita de la máxima en este momento. Y los próximos días, temperaturas que van a subir, pero recién hay que esperar hasta el jueves o viernes. Ahí sí, trepan un poco más, hasta unos 18 grados. Pero bueno, mañana todavía no tanto, unos 16 de máxima. Gracias, Ese. Hasta luego, chao, chao. Hasta mañana. Y del tiempo al tránsito, ¿cómo está la calle, Romy? Bueno, sigue complicada la calle, sobre todo choques que se han ido sumando ahora en este mediodía, uno en Avenida 9 de Julio y Chile, donde chocaron dos motos, el tránsito está reducido, hay operativo de seguridad, otra colisión entre una camioneta y una moto en La Rioja y Estados Unidos, fíjate que en los dos incidentes de tránsito hay motociclistas involucrados, está trabajando el SAMI, se generan algunas demoras, sigue lenta la circulación en Avenida General Paz en ambos sentidos a esta hora, tanto hacia el Río de la Plata como al Riachuelo, hacia Puente La Noria. Ya se liberó el choque entre un auto y una moto que se dio en la autopista 25 de Mayo, altura Parque Chacabuco, rumbo al centro. Se ha ido despejando la circulación y ya avanza un poco más fluida. La autopista Buenos Aires-La Plata, intensa a la altura de Docsú hacia el Bajo Porteño. Sigue el paro en la línea de SubTC, así que estar atentos a esto. Esta sería la principal información. Gracias, Romy. Besito, chau, chau. No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9. Es lunes, arrancó la semana, cuesta arrancar la semana y uno necesita como ciertos oasis como para relajarse y como para seguir pensando, viste que es como que vivimos saltando de fin de semana a fin de semana hasta que lleguen las vacaciones, porque siempre estás buscando a ver qué plan hacer durante el fin de semana como para relajarte y pasarla bien. Lucía Rey es creadora de Runa, es un retiro ecológico que propone habitar el silencio, reconectar con la naturaleza y volver a lo esencial. Un retiro all inclusive que ella nos va a explicar bien de qué se trata esta propuesta. ¿Cómo estás, Lucía? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, Eleonora. Muy bien. Acá muy bien. Desde las sierras. Bueno, creo que como dijiste ahí está súper resumido lo que es la propuesta, ¿no? La idea es, yo digo que es desconectarse para venir a conectarse, ¿no? Y esto que hablabas de conectarse con lo esencial, con lo
lo más primario, ¿no? Con las plantas, con la tierra, con el agua, con el aire, con el sonido de los pájaros que abundan acá. Y bueno, y desconectarnos de por ahí lo que nos distrae y no es lo prioritario para el día a día. ¿Cómo nació esta idea? Y yo siempre cuento que Runa es un proyecto familiar que la verdad es que no estaba en los planes y siempre lo traigo porque, bueno, me parece algo muy especial porque siento que realmente fue el lugar el que propuso armar este espacio con el deseo de compartirse. Nosotros somos una familia de 4, tengo 2 hijos, una nena de 7 y un varón de 4, y junto con mi compañero nos habíamos venido a vivir acá con el propósito de vivir en el monte y nada más. ¿Ustedes de dónde son? Iba a ser nuestra casa. Mira, justo recién en las noticias hablaban de Parque Chacabuco. Yo soy oriunda de Parque Chacabuco. Los dos somos de Capital Federal, pero siempre viajamos mucho, entonces un poco la naturaleza era nuestro hábitat. Si bien vivíamos en la ciudad, estábamos muy sumergidos en la naturaleza siempre. Hicieron un cambio rotundo. Nos vinimos igual a vivir con el... Hicimos un cambio rotundo cuando Yanti, quedé embarazada de Yanti. Los dos sentíamos que la ciudad no era el lugar en donde deseábamos criar y bueno, cuando ella llegó decidimos venirnos para acá y nos vinimos para la sierra. Y bueno, y eso, el propósito era venirnos a vivir acá y estar tranquilos y bueno, y de repente yo digo que fue el llamado del monte que realmente se quería compartir con más personas porque nosotros no vivíamos en el mundo de los retiros, nunca habíamos tomado un retiro y bueno, y de repente todo se empezó a acomodar, amigos que nos decían acá hay que hacer retiros y bueno, y todo se empezó a mostrar como para que ese camino pueda ahí salir adelante y empezamos a crear este espacio que es Runa, que ya hace 3 años que está funcionando y que bueno, y que siento que en cada paso fue mostrando, ¿no? Empezamos trabajando con adultos y haciendo retiros solo para adultos y bueno, y después un poco nuestro contexto de vida, nuestros hijos, Yanti y Antú, querían participar de los retiros y empezamos a hacer retiros con infancias para las familias y bueno, siento que eso, como que el lugar nos fue susurrando en cada momento cuál era el siguiente paso, ¿no? Y bueno, y acá estamos hoy con un gran proyecto. ¿En qué consisten estos retiros? Y hay de todo, la verdad es que hay de todo, pasan un montón de cosas. Nosotros hacemos retiros que tenemos varios retiros dependiendo de la estación del año, porque también sentimos que un gran propósito de Runa es volver a conectarnos con los ciclos de la naturaleza. Entonces, bueno, en otoño hacemos un retiro que es soltar, que le llamamos soltar, un retiro para dejar caer las hojas, que bueno, la idea es venir a ver qué soltamos, ¿no? Y qué seguimos nutriendo para que siga en nuestro árbol. Después tenemos en invierno hacemos varios retiros con infancias, aprovechando, bueno, las vacaciones de invierno para que las familias puedan venir a disfrutar, ¿no? A jugar, a volver a estar en presencia. Yo siempre les digo, a olvidarse de lavar los platos, de ver qué cocinamos, limpiar, doblar la ropa y simplemente poder estar, poder jugar, poder Ay, se cortó. Las estrellas, de la naturaleza. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Perdón. Eso, disfrutar del fogón, del contacto con la naturaleza. Hacemos muchos juegos en el bosque, hacemos caminatas con reconocimiento de plantas nativas y bueno, entonces las infancias van buscando esas plantas y después tenemos un retiro para adultos también que es montaña y es un retiro de conexión profunda, siento, con el lugar, con la montaña, con todo lo que implica, ¿no? Sumergirnos dentro de la naturaleza, ir adentro de uno y adentro del monte. Después en primavera hacemos un retiro que es florecer en las sierras, que bueno, ya ahí empezando a eso, en conexión con la naturaleza, a ver qué es lo que queremos que florezca, ¿no? Qué es lo que vuelve a la vida, a la flor. Y después en el verano hacemos un retiro que es carnaval,
que bueno, la idea es venir a celebrar, a festejar, a encontrarnos con un carnaval distinto. Y en el medio hay un montón de propuestas, porque además de nosotros brindar nuestros propios retiros, también alquilamos el espacio para profesores que hacen yoga, tantra, shiatsu. Tenemos ahí como varios grupos que eligen este lugar en donde vienen a brindar su actividad, y nosotros nos ocupamos de brindar el servicio, de prestar como todo lo que es lo operativo, la comida, la alimentación, para que el grupo pueda venir a disfrutar de las actividades que proponga quien organiza el retiro. Lucía, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Porque All Inclusive, la primera conexión que yo hago cuando escucho All Inclusive es un hotel en donde el consumo está un poco a la orden del día. ¿Qué diferencia tiene a los All Inclusive de las playas del Caribe, por ejemplo, que tienen ese tipo de acceso? Es un All Inclusive del monte. Sí, nosotros le llamamos All Inclusive porque eso, está todo incluido. La idea es que puedan venir a conectar con uno mismo, con el lugar, con el espacio, con el agua, el arroyo, la pileta, y olvidarse de todo lo que es del día a día, ¿no? El cotidiano. Tenemos un cocinero que cocina absolutamente todas las comidas con muchísimo amor, muchísima dedicación en cada plato. Es algo que siento que es parte del amor que se transmite en cada actividad, en cada lugar. La comida es algo que es un gran fuerte del lugar, en donde siento que eso, las personas que vienen se sienten mimadas, es comida casera, que siento que a veces en el día a día, por lo que veo acá, está haciendo un poco de falta la comida casera, porque nos la celebran mucho. Y bueno, y la idea es que esté todo resuelto, para que puedan venir a disfrutar, a hacer las actividades pensando en quehaceres cotidianos. Estamos hablando con Lucía Rey, ella es creadora de Runa, un retiro ecológico que propone evitar el silencio, reconectar con la naturaleza y volver a lo esencial. Hablamos mucho del monte, pero no dijimos exactamente dónde estás, en qué parte de las sierras estás. No sé si se... Bueno, se nos cortó la comunicación. Lucía Rey, entonces, creadora de este espacio que busca llevarte a un mundo de bienestar, sacarte un poco de las pantallas, conectarte con la naturaleza. Ofrecen distintos retiros de acuerdo a la época del año, con distintas actividades, y es all inclusive, así que tenés todo ahí cubierto, desde la alimentación, que recién ella se refería a la importancia de la comida casera. Están al pie de las sierras de los Comechingones, Cortaderas, parece detenido en el tiempo, a unos 20 kilómetros de Merlo. Esto es en la provincia de San Luis. Este pequeño pueblo puntano conserva una atmósfera rural que se respira en sus calles de ripio, en las casas de piedra y adobe, y en ese ritmo sereno que invita a desacelerar apenas se llega. En ese marco está Runa, este lugar que recién nos contaba Lucía.
11:23 de este lunes. Arrancamos la última ronda informativa. Arrancamos por vos, Mauro. Sí, hubo un ataque de Ucrania a la planta petrolera, refinería petrolera rusa de la empresa Rosneft, que es una empresa que tiene gran parte de participación en el Estado ruso, en Saratov, que está a 700 kilómetros de Moscú, a 1000 kilómetros de la frontera rusa, la frontera con Ucrania, en un ataque bastante fuerte. Y como decimos ya hace varios días, un recrudecimiento de ese conflicto que todavía no termina, sumado a que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, comentó en una entrevista con CBS News de los Estados Unidos que Rusia estaría tomando niños ucranianos para educarlos en materia de guerra y que luchen después contra ucranianos. Se trataría, yo estuve buscando un poco más de información y si esto efectivamente es verídico, se estaría tratando de niños de las regiones que hoy ocupa Rusia, la Federación Rusa en territorio ucraniano, que es en general población ucraniana étnicamente rusa. Esto que hablábamos de que usualmente uno se olvida de cómo empezó todo el conflicto, pero fue porque dos departamentos ucranianos, dos provincias ucranianas, Lugansk y Donetsk, se declararon parte de la Federación Rusa y que por eso Rusia avanzó con su ejército. Eso es porque la Unión Soviética, cuando cayó, dejó gran parte de su población étnicamente rusa en muchas de las ex repúblicas soviéticas, que causan este tipo de cuestiones, y que hay mucha población ucraniana, según Zelensky, niños que están siendo llevados a Rusia para después matar a otros ucranianos, siendo ellos ucranianos también. Un conflicto que parece no terminar y que lamentablemente cada vez tenemos una novedad y más cruenta, ¿no? Gracias, Mauro. Euge. Aumentos para junio, empieza un nuevo mes y viene con aumentos. Repasamos. Colectivos en la ciudad de Buenos Aires suben un 4,6%. Esta fórmula del 2% más inflación de abril, que en este caso fue el 2,6%. Y el boleto va a estar a 788 pesos a partir de hoy. Si te tomaste colectivo, seguramente lo pagaste un poquitito más. Los de provincia, 11,6% había sido en mayo el aumento. Y ahora se suma un 4,6%, también en línea con esta fórmula de inflación más 2%. Y el colectivo en la provincia de Buenos Aires, que no pasa para la ciudad de Buenos Aires, ya está en 1.015 pesos. Pasó esa barrera de los 1.000 pesos. Y los colectivos de jurisdicción nacional, que sí son los que cruzan de una jurisdicción a otra, tiene un aumento del 2%, 728 pesos quedó el boleto mínimo de colectivo. Los trenes también un 12,9%, en 349 pesos queda el boleto. Los peajes un 4,6%. La luz y el gas, acá tenés un 1,5% para el área metropolitana de Buenos Aires en el caso de las tarifas de la energía eléctrica, y recordemos, tiene una bonificación extraordinaria del 11,97%, y eso lleva a quienes tienen subsidio a tener un subsidio del 62% de la luz eléctrica para el mes de junio. Y lo mismo para el gas. Para el gas se le sumó el 25% que ya rigió durante mayo, y tuvo un aumento del 2,81% nada más, pero quienes tienen subsidio tienen un 75% de la boleta subsidiada para este mes. Las naftas, 1%. Subió en la última comunicación que hizo YPF, y hay que ver a fines de junio, atención con esto, qué es lo que decide YPF, teniendo en cuenta lo siguiente: cuando YPF congela el precio estaba en $103 el barril, ahora está en 97. Veremos si lo sube un poco menos, si lo sube un poco más, cómo está para ese momento. Prepagas del 2,6 al 2,9%, dependiendo la prepaga que tengas, más o menos en línea o un poco por encima de la inflación. Y por último, educación, colegios privados. En la provincia de Buenos Aires entre un 4 y un 5%, y en la ciudad de Buenos Aires... Alto. Sí, bastante, mucho, muy por encima también de la inflación. Dato de la inflación. 5% es casi el doble incluso que la inflación de abril, que fue del 2,6%. Y en la ciudad también de 5%, así que mismo porcentaje. Atención a todos los que tengan que tomar la línea C. En este momento hay una reunión en donde todos aquellos que están comandando los subtes están decidiendo si continúan con la medida de fuerza o no, pero en este momento toda la línea C está completamente interrumpida. El anuncio de este paro y este corte de forma total lo había anunciado anoche Néstor Segovia, secretario general de la Asociación de Gremiales de Trabajadores del Subte y de Premetro. El reclamo está vinculado a la presencia de asbesto en algunas formaciones
alegaciones, lo que ellos sostienen es que están denunciando el incumplimiento por parte de la empresa concesionaria de los acuerdos previamente firmados para cambiar esos vagones y para que no haya más asbesto en ninguna de las formaciones. Recordemos que este producto es altamente cancerígeno y que ellos vienen reclamando sobre esto hace ya casi que 10 años. Vamos a seguir atentos acerca de lo que pase en esta reunión que está sucediendo en este momento, pero hasta ahora y en este momento la línea C no está funcionando. Barbie. ¿Se acuerdan del robo al Museo del Louvre de octubre del año pasado? Que fueron 4, un comando que subió por una escalerita, parecía que era una cosa como de ficción, ¿no? Que entraron, rompieron un vidrio, tomaron, redujeron a los guardias de seguridad y se llevaron joyas de la corona francesa valuada en millones. Bueno, no se lo iban a perder, ya se está cerrando la producción, la postproducción de una película que se estrenará este año y que tiene que ver justamente con el gran robo al Museo del Louvre. Ah, ya se va a estrenar este año. Sí, le hicieron una todo producción rapidito. express. Ay, más o como menos. el robo. Claro, como el robo que llevó 6-7 minutos, una cosa de locos. Romain Gabras es el hijo de Costa Gabras, aquel director griego, quien está al mando de esta película, tiene 44 años, es un joven, tiene algo de experiencia ya por supuesto en el cine, pero vio la oportunidad, imagino que para el cine francés es un gran momento de ver en pantalla, en ficción, lo que ha sucedido, que fue de toda una repercusión mundial, porque además después estuvo mucho tiempo cerrado el Louvre por este tema, porque había que extremar la medida de seguridad. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que así nomás en 7 minutos entren ladrones y roben las joyas de la corona? Así que este año, seguramente en este segundo semestre que está comenzando hoy, tendremos la película, ojalá llegue a nuestras pantallas, a las salas, y si no, a través de alguna plataforma. Gracias, Barbie. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. La batería es Williard, mi batería es Williard. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now 97.9.
Saben que arrancamos el programa a las 10 de la mañana hablando del efecto y todo lo que está pasando con Tim Paine. Cuando arrancamos el programa, este señor que ahora es conocido en todo el mundo tenía 3.942.000 seguidores. ¿Y ahora? Ahora está arriba de los 4.012.000 seguidores. Esto en apenas 4 horas. Por eso quisimos llamar al querido Lalo Zanoni, periodista y consultor en tecnología y comunicación digital, para charlar un poco de este fenómeno que surgió como una idea así muy orgánica de un influencer y que termina desatando esta fiebre mundialista por un personaje hasta ahora totalmente desconocido por nosotros. ¿Cómo estás, Lalo? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Cómo andás, Celio? Bien, te ¿y llamas vos? igual que mi hermana, así que te caes bien. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Qué te generó a vos todo lo que estuvo sucediendo este fin de semana con Tim Paine? Bueno, en realidad es muy llamativo todo lo que pasó, pero para los que estamos siguiendo todos los acontecimientos digitales desde hace varios años ya, no sorprende. Lo que sí sorprende es qué cosa puede pasar, pero también tenemos que estar acostumbrados a que todo puede pasar, cualquier cosa puede pasar, incluso esto, ¿no? Que de repente una persona desconocida como el jugador de Nueva Zelanda, Tim Paine, pase a tener la misma cantidad de seguidores que, no sé, o que Cristiano Ronaldo, o superar en seguidores a la selección de los All Blacks de Nueva Zelanda, de su país, o que de repente, digamos, literalmente, de un día para el otro, porque esto no es exagerado, ser ultra mega famoso en todo el mundo y que el tipo ya reciba desde ofertas comerciales de cientos de marcas que quieren hacer cosas con él, hasta miles de argentinos y de latinoamericanos viendo el desempeño de la selección de Nueva Zelanda. Digamos. Y esto no es, digamos, irreal o fantasioso o fake news o lo que sea. Esto es real, está pasando y bueno, y así son estos tiempos modernos, líquidos, que de repente juegan con la fama o con cosas que antes se daban, antes me refiero a hace pocos años, 10 años para atrás, en el siglo pasado, digamos, siglo XX, se daban de otra manera. Hoy las estructuras, digamos, como las placas tectónicas de la sociedad, digamos, se mueven y producen efectos que antes no existían y se mueven de una manera muy distinta a como nuestra generación, yo soy de la generación del 70, estábamos acostumbrados a que las cosas pasaran, ¿no? Bueno, hoy no, hoy ya es distinto. Y encima cada vez es más impredecible ese alcance, porque lo que empieza como un juego, porque seguramente lo de Valen cuando subió su reel diciendo, che, hagamos conocido a Tim, jamás pensó que esto podía escalar a los lugares que escaló, que recién decíamos que acaba de llegar a los 4 millones de seguidores. Tenía 4.000 seguidores hasta hace 3 días. Sí, la semana pasada literalmente tenía 4.500 seguidores cuando esta persona en Argentina lo eligió, entre comillas, para hacerlo famoso. Ni siquiera tampoco el influencer argentino que lo hizo famoso era tan famoso. No, claro. Lo que sí, hay una idea detrás que es muy, digamos, creativa, humorística, y que refleja, digamos, nuestro ser, porque me parece que, como yo venía pensando, estas cosas solamente pueden pasar desde Argentina, ¿no? o desde algún país similar, pero no hay muchos antecedentes de estas cosas. El argentino tiene una sensibilidad, una creatividad que está reconocida en todo el mundo y está premiada en todo el mundo a nivel publicitario, por ejemplo, pero también tiene una cuota de humor, de picaresco, de ironía, porque no deja de ser todo una gran ironía, ¿no? De agarrar al jugador más desconocido de todo el mundial, de todo el álbum de figuritas, y ponerlo a tope en el mundo, ¿no? Pero bueno, más allá de este caso puntual, yo creo que sí, que vamos hacia un mundo donde todo puede pasar y rápido, ¿no? Hay un concepto que yo uso mucho siempre en mis charlas, en mis talleres, que es escala y velocidad, que hoy cambió todo en cuanto a la escala,
y a la velocidad que eso se produce, digamos, ¿no? Estamos hablando de días, nada más. No, tremendo, tremendo. Hay una nota de opinión que se llama La fuerza del engagement, la lección de Tim Payne, que habla un poco acerca de ya no alcanza con contar historias, sino que hay que crear espacios para que otros puedan formar parte de ellas. Y de esta intención que tiene ahora el ser humano de involucrarse, y yo también quiero ser parte. Porque un poco lo que se generó con esto es desde lo individual, uno sentía que estaba aportando su granito de arena cada vez que apretaba en el seguir. Sí. Dale, te estamos apoyando, sin creer que iba a ser tan masivo, pero sí con ese sentimiento de estamos con vos, Tim. Sí, claro, a mí me llamó la atención que varias cosas. Yo lo empecé a seguir ayer a la noche y viste que en Instagram te sale quién de tus seguidores lo sigue, digamos, sí, ¿no? En común. Y cientos de gente de mis seguidores ya lo seguía, amigos y amigas y familiares. Y le digo, ¿por qué siguen a Tim Payne? Pero eso por un lado. Y por el otro, mi hijo, que tiene 9 años, sí, y está coleccionando figuritas y el álbum y todo eso, ayer le pregunté, ¿tenés la figurita de Tim Payne? A ver, en la página de Nueva Zelanda, digamos, ¿no? Y me dijo, sí, lo tengo, pero no tenía ni idea por qué le preguntaba eso. Claro. Y la sacó del pilón sin pegar. Entonces le digo, esta figurita es muy valiosa ahora. Y me dice, bueno, te la regalo. No. Y me dice, y me pregunta, ¿por qué? ¿No? Y hoy me volvió a preguntar y le volví a contar la historia. Y creo que es la primera vez que lo sentí como una especie de revancha. Es la primera vez que los viejos, entre comillas, sí, sabemos algo de viralidad de las redes y de lo que está pasando en el social media, que los chicos no tienen ni idea todavía. Entonces, bueno. Qué espectacular. Es el nuevo Messi en las figuritas. Sí. Obviamente, ahora lo guardé en mi billetera porque es como, no sé, como si fuese una especie de dólar de la suerte, ¿viste? Sí, claro. Es que 100% de acuerdo con vos y creo que voy a hacer lo mismo cuando cambiamos el Washington por Tim Payne. Olvídate. Ya lo tenemos pegado en casa, también. Desconocían este furor y digo, pero fíjate que lo tenés a Tim Payne. Claro, yo exaltada, pero no le daba importancia, no conocía eso. Y en ese sentido... No, estaba en el pilón, creo que ni le había pegado. En ese sentido, justamente con las nuevas generaciones y la velocidad y cómo se dio el fenómeno Tim Payne, que podría haber sido cualquier otro, pero fue él, ¿cómo ves justamente para los que hoy son chicos esa velocidad de la tecnología y la información en el futuro cercano? Si la velocidad es de tal magnitud hoy, ¿cómo va a ser en el futuro cercano? Es todo casi en simultáneo directamente. Sí. De hecho, el futuro cercano es el hoy. Yo no creo que, digamos, hay algo de la física que no puede superar, la velocidad no puede superar a la física, digamos, ¿no? El minuto sigue siendo un minuto y el segundo sigue siendo un segundo, el día 24 horas y así. Eso no lo puede cambiar ninguna tecnología. En algún momento se va a llegar al límite de tiempo real, ¿no? Es lo que yo llamo tiempo real. Todo pasa en tiempo real. Y Tim Payne será famoso en vez de 3 días, en 1, digamos, ¿no? Increíble. Pasará en una hora de tener 4.500 seguidores a tener 4 millones como ahora, en vez de una semana, digamos, ¿no? Es muy difícil predecir el futuro, chicos. Todo esto va muy rápido y los cambios también se producen a una velocidad pasmosa que ni siquiera todavía podemos asimilar, no entender, pero asimilar como para poder leer lo que pasó y contarlo. Hoy una amiga en Instagram puso un video de una chica explicando el fenómeno de Tim Payne y yo le digo, pero escúchame, ayer yo lo publiqué y vos le diste like. Y me dice, sí, pero no lo leí. Me dio fiaca, eran 3 párrafos nada más. Es decir, que todo está pasando muy rápido y no nos da tiempo a procesar, a detenernos a leer y a pensar qué significa esto, porque claramente modifica las reglas de la comunicación tal como la habíamos conocido nosotros que estudiamos comunicación, tanto a nivel periodismo como a nivel corporativo, de comunicación institucional, etcétera, para las marcas, para el branding, para la publicidad. Yo tuve una agencia de publicidad 8 años y manejamos la publicidad digital de esas marcas muchos años. Y bueno, hoy cambió todo porque claramente lo que se llama el cisne negro, la aparición de algo inesperado de un día para el otro, de un momento al otro, bueno,
empieza a tener sus propias reglas, ¿no? Tanto como para el consumo, que somos nosotros los consumidores, como para los que producimos la información también, porque hoy todos los chicos y todas las personas y chicas de todas las edades pueden producir un fenómeno como el de Tim Payne. No es que solamente lo pueda hacer un influencer muy seguido, digamos, ¿no? Las Lalo, cosas son más espontáneas. pero también hay que sostener esto, ¿no? Porque imagino que ahora Tim Payne está viviendo toda la espuma de esto, de los seguidores que va acumulando día tras día, y le durará todo el mundial. Pero ¿qué pasa si después él no lo sostiene alimentando esta red social, que es algo que hay que hacerlo con frecuencia? Quedó ahí, en una anécdota, y se pierde. Es que él no estaba preparado tampoco. No. Habría que preguntarle a él si él quería ser Hay famoso. no sé si lo viste, hay un video en donde se lo escucha a él hablando diciendo, de repente empecé a recibir un montón de notificaciones y de repente cientos de miles de personas me estaban siguiendo y de repente estallaban cosas que la verdad no tenía ni idea que alguien me había visto en otro rincón del mundo. Lo sobrepasó, ¿no? La situación. Sí, por eso digo que hay que ver si él quería todo esto que le está pasando y también adaptarse a una nueva vida y demás. Claro. Pero yo iría más allá del caso particular de Tim Payne, que es espectacular, de todo punto de vista, sobre todo también desde el rebote, ¿no? Desde lo que yo llamo el vivir, en esta época, vivir en el modo Netflix, ¿no? Que es una serie como Netflix, en capítulos que nosotros consumimos, que puede ser 2, 5, medio, poner pausa, seguir mañana, digamos, todo eso reconstruye de alguna manera la manera que tenemos de consumir información, y hoy consumimos los hechos de la realidad como cualquier hecho noticioso, que puede ser una tragedia, o puede ser una noticia futbolística, o esta de Tim Payne, o el caso de Wanda Nara, lo que quieras consumir hoy de la realidad, lo consumimos en modo Netflix, es decir, en capítulos, en cápsulas, en memes, en cositas que van apareciendo, y nosotros vamos atrás como a darle play, digamos, a nuevos capítulos, hay nuevos personajes. Entonces la realidad y la ficción se entremezclan. Y esa es una nueva teoría mía que se llama modo Netflix y que tiene que ver con cómo nosotros producimos la información, pero también la consumimos, ¿no? Tal cual. En cierta manera la consumimos como si fuese una serie. Estamos hablando con Lalo Zanoni, periodista y consultor en tecnología, a propósito del fenómeno de Tim Payne, que no sé si viste que está circulando una canción en TikTok y en distintos shorts de YouTube y Reels en Instagram. No será la Copa de Yamal, como mi abuelo decía, ojo con Tim Payne en el Mundial, es el nuevo Di María. Ahí lo estamos. Bueno, la mujer plegándose también desde su auto a cantar, porque sabe un poco de español. Él dijo que la mujer sabe un poquito de español, de castellano, y bueno, todos los derivados, ¿no? Esos serían como los spin-off de la serie principal, que es Tim Payne, y es muy probable que la actuación de Nueva Zelanda en el Mundial, el primer partido de su debut, el partido de debut en Argentina, sea muy visto. Por supuesto que sí. No iba a pasar, digamos, ¿no? Mira, porque todos queremos ver a Tim Payne en la cancha jugar. Lo queremos ver, claro. Si juega bien o juega mal, o si soporta la fama que lo van a enfocar es que todo el tiempo, ¿no? Ya no sé si importa si juega bien o juega mal. Es solamente verlo a él ahí, y si juega mal está aceptado, porque también eres el jugador menos conocido de toda la Copa del Mundo, así que tampoco recae sobre él como esa exigencia. Es como... Sí. Bueno, mi amigo, el escritor chileno, periodista Juan Pablo Meneses, escribió un libro muy interesante que se llama Post-Fútbol y habla justamente de eso, ¿no? Que ya no importa tanto el fútbol, sino todo lo que rodea al fútbol. Claro. Que es cada vez más cosas, desde la habitación de Messi en el hotel, en Kansas, hasta el look de Paul, pasando por Tim Payne, cómo se volvió viral. O sea, la cantidad de información que hay alrededor del fútbol. Es terrible. Y el fútbol en sí, el juego, digamos, tácticamente, lo que pasa en esos 90 minutos, no importa tanto, no se habla tanto de eso ya. Lalo Zanoni, periodista y consultor de tecnología, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Por si te interesa el dato, Tim Payne ya tiene 4.020.000 seguidores. Él suma No, ahora puede llegar a 10 millones. No, es que ahora todos queremos saber hasta dónde llega. No tiene techo, qué sé yo, no sé cuánto tiene Cristiano Ronaldo, cuánto tiene Messi. Messi tiene 502 millones, Messi. Está lejos. 502 millones. No, muy lejos. No, muy lejos. Messi
Si lo supera Messi, me voy de Instagram. Porque ya, Pero no hay ningún tipo de meritocracia. Cerramos todo ahí. claro, tal cual, tal cual. Sí, explota el mundo. Pero bueno, gracias chicas y me pueden seguir a mí en Instagram en Lalo Zanoni, con Z Zanoni y listo. Hay que viralizarlo. Claro, hay que viralizarte. Pero si llegás a 4 millones o algo, es... no, yo tengo escasos 13.000, que no me acuerdo. Pero pregúntale a Tim Payne. Escasos 4.000. Yo le mandé un DM, que obviamente no va a leer porque debe haber miles de DMs. Sí. Pero le mandé un DM. Veremos, a ver si contesta. ¿Qué le pusiste? Le quiero hacer una nota. No, le quiero hacer una nota. Obvio. Es que Tim Payne tiene que venir a Argentina. Después del Mundial. Yo le dije. Claro, le dije. es urgente. Lo esperamos en Argentina con los brazos abiertos, porque yo creo que si sigue así va a desfilar en una autobomba por Por la 9 de julio. Viste que los argentinos somos de todo menos somos muy exagerados. No, de discreción sí, nada. Sí. Menos claro, discretos no somos. Las personas más intensas de este planeta estamos acá, así que sin ninguna duda. Lalo, muchísimas gracias. Y en Buenos Aires. Y en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muy concentrado. Chao, chicos. Gracias por esta comunicación con nosotros. Minutos de este No Somos Nadie del lunes. Mauro Embe está muy entusiasmado porque tiene una efeméride para contarnos, pero no nos quiere decir tanto. A ver, contanos. Bien, el 1 de junio del 69 de la era común, digamos, del 69 después de Cristo,
Fue conocido en Roma como el año de los 4 emperadores. ¿Por qué? Ajá. Porque efectivamente hubo 4 emperadores con una guardia pretoriana, que era la guardia personal del emperador, que era básicamente como se conoce el actor con poder de veto, pues ponían y sacaban emperadores, algunos asesinados también, no era simplemente Bien. una dimisión. Y hubo 4. El primero fue Galba, gobernador de España, todo esto tras el suicidio del emperador Nerón, ¿no? El famoso que dicen que viene del 666, Nerón, ¿no? Que ahí viene el anticristo y demás, que quemó la mitad de Roma. Bien, Galba el primero, que finalmente fue asesinado en el foro porque no tenía mucho apoyo popular, así pasaba en Roma en esa época. Luego Otón, ¿no? que le pagó a la guardia pretoriana para derrocar a Galba y se suicidó cuando fue derrotado por el sucesor Vitelio, comandante de Germania, hasta que finalmente Vespasiano fue comandante de varias de las legiones de Oriente, fue elegido emperador romano mientras estaba en Jerusalén, ¿no? Porque él estaba en Jerusalén haciendo el famoso sitio de Jerusalén del año 69, mientras que cuando le anunciaron que iba a ser emperador, Sí. luego lo sucedería tanto como emperador como también en la campaña de Jerusalén, Tito, ¿no? En la destrucción del Gran Templo de Jerusalén, que es una historia a veces bastante conocida. Pero ¿por qué es importante lo de Vespasiano y por qué es importante la dinastía que fundó, que fue la dinastía Flavia, ¿no? Con Vespasiano, Tito y Domiciano después? Porque fueron fundamentales para la construcción en Roma. La pregunta es ¿la construcción de qué? ¿De Coliseo? Bueno, pero no era el Coliseo, sino que el Coliseo. Pero muy bien, acertó. la acertó, Pero acertó. bueno, pero Muy bien. festejale un poco. Acertó. Lo dejaste así pasar. Sí, acertó. El Bravo, tema Euge. es que Claro. el Coliseo se empezó a llamar así recién en el siglo VIII, en plena Edad Media. Antes del Coliseo era el anfiteatro Flavio. ¿Por qué el anfiteatro Flavio? Porque lo construyeron los Flavios. Claro. Flavio Vespasiano, Flavio Tito y Flavio Domiciano, que construyeron lo que hoy conocemos, aunque está medio tirado abajo. No sé si fueron al Coliseo alguna vez. Sí, pero bueno, está muy bien. Está muy roto porque, claro, estaba recubierto todo de mármol y cuando faltaba mármol, todas las construcciones romanas antiguas, como eran todas paganas además, le empezaron a sacar todo el mármol para construir el resto de la ciudad. Por eso están Ok. todas como rotas, ¿no? Que parece, bueno, no es solo el tiempo, sino que el ser humano también influyó ahí. Entonces, bueno, el aniversario, ¿no? del inicio de la Guerra Civil, donde termina gobernando Flavio Vespasiano, la construcción de lo que hoy se conoce del siglo VIII como Coliseo en el anfiteatro Flavio, y una fecha también muy pero muy importante en Italia, el día de mañana, el 2 de junio, porque el 2 de junio de 1946 fue el día en el que los italianos decidieron ser una república, no dejar de ser un reino para ser una república, que eso es algo que pasó hace relativamente poco, en 1946, un día muy importante, pero bueno, los Flavios, ¿no? Por haber construido el Coliseo, como bien dijo Eugenia. Le mandamos un beso a toda la gente llamada Flavio. Claro, hoy es el día de